conociendo lo que dicen las Escrituras acerca de la naturaleza divina. Día 10. Texto bíblico, Hebreos 10, 12. Dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo se ofreció por nuestros pecados, se entregó a sí mismo como ofrenda y sacrificio a Dios, agradable, a Él le agradó, una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento se estaban haciendo continuamente sacrificios por los pecados. En Isaías 53 encontramos una profecía. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, hablando de el Mesías. Significa que el Padre Celestial se complació, le agradó que Jesucristo se ofreciera voluntariamente como cordero para ser sacrificado por los pecados de la humanidad y por la obediencia a que muchos se constituían justos. Juan el Bautista, preparando el camino del Señor, lo identificó como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Lo identificó de esa manera. Y vemos entonces también que el Espíritu Santo lo presenta como el Verbo eterno, el Verbo que estaba con Dios y se hizo carne y vino a este mundo, vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó su pueblo. Pero Dios en su amor, como dice Juan 3:16, mandó a su Hijo, dio a su Hijo por amor a la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús tenía que dar cumplimiento. Venía a su pueblo, venía el Mesías a su pueblo, pero su pueblo, el pueblo judío, lo rechazó, no lo recibió. Ellos estaban esperando un libertador, un Mesías que los librara del yugo romano, porque ellos seguían tradiciones y mandamientos de hombres. Jesús se los dijo en muchas ocasiones. Pero el propósito del Señor tenía que ver con el reino de los cielos, con una adoración en espíritu y en verdad. Y también el Señor venía a establecer un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque nadie podía ser justificado por la ley. Nadie podía ser justificado por la ley. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado. No desecho la gracia de Dios. La gracia de Dios es maravillosa. La gracia de Dios es espiritual. La gracia de Dios nadie debe de rechazarla. Nadie. Es el medio que ha dado Dios para salvar a la humanidad. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, dice Pablo, entonces por demás murió Cristo. La ley del Señor, la ley de Cristo es espiritual y viene a establecer un nuevo pacto. Y este es el propósito que enseñó el Señor Jesús a sus apóstoles. Cuando llegó la hora, el Señor cumplió con la Pascua judía, dio lugar a la Pascua judía y estableció la Pascua cristiana. Y Él les dice que su cuerpo va a ser entregado y el que lo va a dar, y su sangre. Y representa en este caso su cuerpo el pan y la sangre la copa, la sangre que va a ser derramada en beneficio para la humanidad, porque Él va a ser sacrificado como el Cordero de Dios. Y sabemos que el Señor murió en un sacrificio a la cruz, fue sepultado, duró 3 días allí,
y al tercer día resucitó, glorioso, victorioso, demostrándole al mundo que él era Dios hecho carne, porque el único que se puede levantar de los muertos es Dios. Vino y resucitó, y la promesa es que vamos a resucitar con él los que creemos en él para estar en vida eterna con él. ¿Por qué? Porque le va a entregar el reino a su Padre. Este es el resumen del día 10. Estaremos próximamente con el día 11.